Cuando rescataban al villano, para evitar que se suicidara, mentí y dije que yo era su futura esposa una década después. Ese día, Tong Tanlam estaba de pie en el tejado, listo para saltar en cualquier momento. Yo, completamente inconsciente, seguía tumbado en la cama, dando órdenes cómodamente. Oye, sal al balcón y tráeme ropa interior. Cuando el villano entró en la cocina, con la intención de alcanzar el pescado para quitarse la vida, me agarré la barriga de embarazada, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pudiste dejar que nuestro hijo naciera ciego y sin padre? Permaneció en silencio, simplemente manipulando convenientemente el pescado que aún estaba vivo a su lado. Desde entonces, Tong Tanlam ya no pensaba en la introspección, pues estaba demasiado ocupado. Además de ir a la escuela y trabajar a tiempo parcial, también tenía que volver a casa y cuidar de su esposa, que solo sabía comer y dormir como un cerdo. ¿Cuánto tiempo tendría que dedicarle a un hijo y morir? Tras completar la misión, abandoné ese mundo, decidido a que de ahora en adelante no tendríamos nada que ver. 10 años después, viajé repentinamente al pasado. En una fiesta, nos reencontramos por casualidad. El adolescente sombrío del pasado ahora se ha convertido en un poderoso director ejecutivo, controlando todo el mundo empresarial. Se quedó mirando mi vientre abultado, apretando los dientes. Esposa, tu hijo me debe algo. ¿Cuándo me lo pagará? Desde pequeño, me han mimado hasta la médula. Incluso para servir comida y agua, había sirvientes que la atendían hasta la muerte, igual que la legendaria princesa. Por eso, cuando me asignaron la tarea de reformar al villano, me resistí muchísimo. Para ser sincera, mi madre se esforzó mucho por criarme, no por dejarme trabajar como niñera gratuita. El sistema me vio tirado en la cama como un pez muerto y casi se volvió loco. A estas horas, debería estar en la cocina preparando una cena suntuosa, para que el villano sintiera el calor de la familia y así abandonara la idea del 4x4. Hice pucheros con mis largos dedos, midiendo la sangre con calma. Yo cocino. Si entro en la cocina, temo que el villano se envenene y muera antes de terminar su frase. ¿Y qué hay de lavar la ropa? ¿Sabes? Este tipo de apoyo a las misiones, ¿siempre lo has usado para aconsejar a los demás? Con razón tus calificaciones siempre están entre las más bajas. Mi tono fue demasiado despectivo, nada considerado. El sistema estaba tan furioso que se quedó ahogado, incapaz de decir nada durante un buen rato. Finalmente, lleno de ira, casi se fue. Si no terminaba su trabajo, ni se te ocurra volver al viejo mundo. Luego desapareció sin dejar rastro. En cuanto cesó el ruido, mi cabeza se sintió de repente muy cómoda. Di vueltas alegremente en la cama, recorriendo la pequeña sala de estar, analizando el significado y murmurando. ¿Qué demonios es este lugar? Es incluso más pequeño que mi baño. Justo entonces, se oyó un ruido en la puerta. Tong Qingliang había regresado. Salí corriendo a saludarlo presa del pánico, con una sonrisa falsa, activando mis mejores dotes interpretativas de reina de cine. Carino has vuelto? El cuerpo del joven se congeló, su expresión fría. No soy yo. No llames para decir que estás enfermo. Su uniforme escolar estaba cubierto de barro y tenía arañazos sangrantes en las muñecas, ocultos tras las mangas. Claramente acababa de meterse en una pelea. Me dio un vuelco el corazón al recordar las descripciones de la historia. Tenía 17 o 18 años por aquel entonces, perdió a sus padres en un accidente de tráfico, y solo le quedaba su abuela. Fuera del horario escolar, Tong Tanlam tenía que trabajar de camarero en un restaurante, ganando cada centavo para comprar medicinas para su abuela y mantenerlas a ambas. Ocupado, siempre ocupado, sin tiempo para descansar. Sin embargo, el cruel destino no lo soltó. Hace medio año, su abuela falleció. El impacto fue tan grande que Song Qingling cayó en desgracia, de ser una excelente estudiante a ser una miserable, fumando, bebiendo, peleando, convirtiéndose en una mala estudiante que les daba dolores de cabeza a los profesores. Hasta que la protagonista se cambió a otra escuela, como un pequeño hada del sol que la sacó del atolladero. A partir de entonces, Song Qingling comenzó a revivir. Actualmente, la protagonista femenina aún no ha aparecido,
faltan 3 meses. Sin embargo, el sistema ha descubierto que las constantes vitales de Song Qinglin están prácticamente en cero y tiene una clara tendencia a la autodestrucción. Song Qinglin es una villana importante en la historia, el catalizador del amor entre los protagonistas, así que, por supuesto, no puede morir joven. Así que me llamaron a mí, una persona sin parentesco. Mi misión era mantener con vida a Song Qinglin hasta que llegara la protagonista. Al notar mi mirada, Song Qinglin bajó la cabeza y escondió la mano herida tras la espalda. A esta edad, mi orgullo sigue siendo muy grande. Fingí no darme cuenta, aparté la mirada ligeramente y tomé la iniciativa de abrazar el brazo de Tong Tan-lam, continuando con la actuación. Cariño, tengo mucha hambre, no me llames así. Song Qinglin apretó los dientes en señal de protesta, pero sus brazos ya estaban rojos como tomates quemados. Parpadeé un par de veces y respondí obedientemente, sí, esposo. Al haber sido molestada así, Song Qinglin no tenía intención de enojarse. Se resignó y fue a la cocina a prepararme un sencillo plato de fideos de primavera con verduras y huevos. El caldo era claro, con una capa de grasa dorada, cubierto con algunas verduras y un huevo frito. Platos como este nunca habían aparecido en mi mesa. Pero ahora mismo tengo tanta hambre que tengo el estómago vacío. ¿De qué puedo enorgullecerme? Debo admitir que la comida está deliciosa. En cuanto dejó los palillos, Song Qinglin golpeó ligeramente la mesa con voz fría. Deberías irte a casa después de comer. Me quedé atónita, con los ojos abiertos, mirándolo fijamente, con lágrimas en los ojos. Cuando hablé, mi voz se ahogó en lágrimas. Esposo, ¿me estás ahuyentando? Lágrimas gigantes como frijoles caían una tras otra, una de ellas aterrizó en el dorso de la mano de Song Qinglin. Song Qinglin se sobresaltó y retiró la mano como si se la hubiera quemado. Quizás nunca antes se había encontrado en una situación así, su voz se volvió incómoda al instante. No lors más. Lo ignoré, me quedé ahí sentada llorando sin parar. Biu. Tong Tan-lam entró en mi oído, claramente presa del pánico. Te equivocas de persona. De verdad que no soy tu marido. Levanté la cabeza y me quedé atónito. Mi esposo tenía una pequeña cicatriz en la frente por haberse caído por las escaleras cuando tenía 5 o 6 años. Song Qinglin estaba atónita, con el rostro lleno de incredulidad. El reemplazo fue ineficaz, seguían colocándome al azar. A los 10 años, mi esposo fue al hospital para que le extirparan el prepucio. Al llegar a casa, lloró toda la noche y no pudo dormir. Tenía una marca de nacimiento en forma de corazón en la nalga izquierda. Y había más, eso fue suficiente. La cara de Song Qinglin estaba roja, con las venas hinchadas, enojada y avergonzada. ¿Cómo supiste esto? Claro que el sistema me dio la información. Soy inocente, te lo dije. Soy Onghia, tu esposa dentro de 10 años. Me dijiste estas cosas después de casarnos. También dijiste que me tratarías bien y que serías un buen tío y un hijo filial para mí el resto de mi vida. Imposible. No, ¿cómo pude decir esas palabras? Song Qinglin intentó negarlo, pero su voz se fue apagando, cada vez más indecisa. Lo que dije eran sus pensamientos secretos, que nunca había compartido con nadie. Solo sus amigos más cercanos lo sabían. Song Qinglin empezó a dudar. ¿Podría esta chica ser realmente su futura esposa? Song Qinglin reprimió las indescriptibles emociones de su corazón y preguntó con seriedad. Si de verdad viniste de hace 10 años, ¿por qué apareciste aquí? Me encogí de hombros y respondí, no lo sé. Quizás Dios quería que volviera para ver si la persona que una vez amé vivía bien o no. Hice especial hincapié en las 4 palabras, vivir bien, y en secreto me sentí frustrada. Si no hubieras insistido en buscar la muerte, no me habría embarcado en esta misión infernal. Tras salir de la ducha, Song Qinglin seguía sentado en la silla, dudando de la vida. Bostecé con fuerza, me acerqué a él y apoyé la cabeza en su hombro como un pulpo. Cariño, es hora de ir a dormir. Un ligero aroma a flores inundó el aire. La cara de Song Qinglin se sonrojó y se levantó de la silla de un salto. Dio el primer paso, tartamudeando. Tú duérmete primero, yo dormiré después.
Lo miré en silencio, con los ojos empezaban a humedecerse. Al ver mi cara de llanto, Song Qinglin se puso muy nerviosa. ¿Qué pasa?, dije con voz entrecortada. Tengo las manos y los pies fríos. Antes, cada vez que me dormía, me calentabas los pies y me contabas historias. No es casualidad. Al principio sufría de un resfriado, tenía las manos y los pies siempre fríos, y llevaba años tomando medicina tradicional china, pero no me había ayudado. Ahora que me habían arrastrado a este mundo extraño, no podía comer ni dormir bien. Pedir una compensación por el daño mental probablemente no era demasiado. Song Qinglin seguía dudando. Sollocé, secándome rápidamente las lágrimas. No lors más. Suspiró, se inclinó al borde de la cama, levantó las piernas, y obedientemente, colocó mis pies fríos en su regazo. Resultó que Song Qinglin era de esas personas frías por fuera pero cálidas por dentro, y no soportaba ver llorar a una chica. Nunca imaginé que mi llanto tendría tal efecto. El cuerpo del joven estaba ardiendo como un horno, y mis pies fríos no tardaron en calentarse. Me sentí extremadamente cómoda y aproveché para provocarla. Sentí algo sólido bajo mis pies, probablemente abdominales. Me acaricié suavemente los pies, recordándoles. Carino, cuéntame una historia. Tong Tanlam me miró, de repente tomó la almohada y la puso en su regazo. Estaba roja, parecía muy avergonzada. ¿A qué viene esta reacción? ¿Acaso un joven se altera tan fácilmente? Song Qinglin abrió ligeramente las caderas, no contando un cuento de hadas, sino empezando a leer química. La química era mi mayor miedo en la escuela. Pero debo admitir que el efecto de dormirme fue incluso mejor que contar un cuento. La voz de Song Qinglin era profunda y deliberadamente baja, por lo que sonaba ronca, como si me susurrara al oído. Me sentí como si hubiera vuelto a mi antigua aula. Me invadió el sueño, hundí la cara en las piernas, inhalé el suave aroma a jabón y me quedé dormida sin darme cuenta. El ruido me despertó. El ensordecedor sonido mecánico y metálico del sistema resonó con fuerza en mi cabeza. Anfitrión, por favor, despierte. El villano está a punto de saltar. ¿Cómo puedes seguir durmiendo ahí? El sistema estaba furioso, así que abrí los ojos lentamente y respondí. Aún no ha saltado. ¿Qué te preocupa? Song Qinglin estaba de pie en la azotea. La camisa blanca ondeaba al viento, haciendo que Song Qinglin pareciera una grulla de papel a punto de volar. Hoy era el aniversario de la muerte de sus padres. El sistema se lo recordó suavemente. Tong Tanlam se agarró con fuerza a la barandilla, con los nudillos blancos. Entrecerré los ojos y la observé un rato, luego hablé despacio. Tong Tanlam, por cierto, ¿puedes ayudarme a subir el sostén al balcón? El blanco con encaje. El joven se giró sorprendido, con las pestañas húmedas revoloteando. Agité el teléfono, señalando el pronóstico del tiempo. Va a llover a cántaros a las 5 de la tarde. Solo tengo un sostén, si se moja, morirás. Song Qinglin me miró fijamente tanto tiempo que pensé que alguien le había pinchado los puntos de acupuntura y lo había obligado a quedarse quieto. En ese momento, un fuerte trueno resonó en el cielo. De repente, soltó la barandilla y bajó corriendo las escaleras. El sonido de sus zapatillas resonando en la escalera era como el latido del corazón de Song Qinglin, presa del pánico. Chupé el caramelo y me quedé en el balcón observándolo mientras desenredaba a tientas la ropa del tendedero. Lovia a Cantaros. Aunque era muy rápido, Song Qinglin no pudo evitar mojarse. Cuando entró corriendo a la casa en ropa interior, estaba completamente empapado. El cabello de Song Qinglin goteaba agua, y parecía tan astuto y miserable como un cachorro. Mi corazón estaba tan lleno y tierno que quería besarlo. Pensando así, caminé de puntillas y le di un beso en la mejilla. Song Qinglin abrió mucho los ojos, desconcertado como si le hubieran hecho acupuntura por segunda vez. No sabía que quien tenía delante era una mujer lujuriosa con una ambición ardiente, no una joven inocente y pura. Me aclaré la garganta, ganando terreno rápidamente. Fui ingenua delante de él. Estábamos casados, ¿no nos besábamos todos los días? Últimamente me he estado conteniendo por miedo a asustarte, pero tienes que compensarme en los próximos días. ¿En serio?
Tong Thanh Lam parecía dudar. ¿Por qué iba a provocarte? Mentí y seguí presumiendo. Nos llevamos tan bien esa noche que nos acabamos una caja entera de 3 lobos. Incluso dijiste que con solo querer morir en mi cama basta. No digas más. Song Qinglin se sonrojó y rápidamente me tapó la boca con la mano. Me metió los sujetadores en las manos, se dio la vuelta y corrió directo al baño, dejando atrás una sombra que huía avergonzada. Esta vez, Song Qinglin ocupó el baño durante 1 hora entera. Cuando se abrió la puerta del baño, lo saludé con la mano. Tong Qinglin se acercó lentamente y se sentó en el borde de la cama, abrazándome las piernas en silencio. Fruncí el ceño y le pregunté, ¿te estás duchando con agua fría? Hizo una pausa y se disculpó rápidamente. ¿Perdón? ¿Tienes frío? ¿Solo frío? Mientras hablaba, me masajeaba suavemente las plantas de los pies. Su gesto amable y su tono de disculpa eran exactamente los de un esposo ideal. El sistema a su lado abrió los ojos horrorizado. Espera, en tan solo unos días, ¿el anfitrión logró dominar al villano oscuro hasta este punto? ¿Será que de verdad intentaba halagarme? Me burlé. Entonces tendré que practicar más. Habiendo dado en el clavo, el sistema se emocionó fácilmente. Pero esta vez, a diferencia de lo habitual, no pidió salir del sistema. Afuera, el viento y la lluvia azotaban con furia, las gotas golpeaban sin cesar el cristal de la ventana. Vostis ruidosament, murmurando bajo la manta. No tengo nada que ponerme. Cariño, recuerda llevarme a comprar un sostén nuevo. Tong Thanh Lam no respondió. Un momento después, cuando ya casi me dormía, lo vi vagamente buscando a tientas una alcancía bajo el bosque. Saco todo el dinero con cuidado y aliso cada billete meticulosamente. Después, los coloco con cuidado debajo de mi almohada. Como no conozco a nadie aquí, definitivamente me quedaré con el villano, tanto que el general Lam tiene que dejar su trabajo de medio tiempo para quedarse a mi lado. Recogí los artículos que estaban delante y él me siguió para pagar. Cada vez que abría la cartera, lo miraba con ojos brillantes y un tono dulce y halagador. Oye, ¿sabes? Cuando pagaste, te veías genial. Soy muy bueno halagando. Ya. Tong Thanh Lam se sonrojó, sin saber dónde esconder la cara. Al pararse frente a una tienda de lencería, se retiró vacilante, con la voz entrecortada. Aquí no entras, no te lo voy a poner difícil, dije con la mano generosamente. Entonces ve a comprarme un pastelito para barba. Mientras el vendedor me consultaba, cogí una camisa para mirar el precio, más de 300 yuanes cada una. Nunca antes había usado algo tan barato. Pero para el general Thanh Lam, probablemente equivalía a medio mes de gastos de manutención. Elegí convenientemente los 2 más finos, y al pagar, ni siquiera los vi. El sistema se sobresaltó y exclamó, «Estás gastando demasiado dinero». El dinero que el villano había ahorrado durante tanto tiempo se agotó en una tarde. ¿Qué entiendes? Miré el sistema con indiferencia. Gasté el dinero, él trabajaría duro para ganar dinero, ya no habría tiempo para pensar en la muerte. Después de hablar largo rato con el sistema, el general Lam seguía sin regresar. Tomé mi mochila y fui a buscarlo. Justo al pasar por un callejón desierto, oí un ruido desde adentro. Tong Thanh Lam estaba acurrucado en el suelo, rodeado de un grupo de chicos uniformados. Era una estrella, había matado a sus padres, por no hablar de su abuela. Quien tuviera la mala suerte de tenerlo durante 8 generaciones, quién sabía quién sería el siguiente. La verdad, si fuera yo, habría saltado del edificio. Ja, 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 ja. La risa burlona resonó por todo el callejón, haciéndome temblar de ira. El sonido de los tacones altos golpeando la piedra verde amarillenta era ensordecedor. Agarré un bote de basura cercano y se lo tiré en la cabeza al que tocaba la música. El olor del arroyo era tan fuerte que nadie lo soportaba. Joder, ¿quién eres? Quién eres no importa. Lo importante es que creo que necesito darte una lección, pedazo de mierda sin educación y apestoso. El líder parecía enojado y gritó, no creas que solo por ser chica no me atreveré a tocarte. A ver si te atreves. De repente,
Una mano me agarró de la muñeca y me jaló hacia atrás. Tong Tan Lam estaba frente a mí, con el rostro paralizado, los labios apretados y una mirada fría y feroz. Los matones rieron, sin prestar atención a su aspecto desaliñado. En ese momento, se oyó el ruido de una patrulla al final del callejón. Era la alarma que había activado. Por muy feroces que fueran esos chicos, solo eran estudiantes de secundaria. Al oír el ruido, salieron corriendo. Tong Tan Lam se agachó y caminó con paso vacilante. ¿Estás bien? Te llevaré al hospital. Lo sostuve y estaba a punto de coger mi teléfono cuando Tong Tan Lam me abrazó con fuerza. Hundió la cara en el hueco de mi cuello, abrazándome con tanta fuerza que parecía que quería aplastarme. El silencio era absoluto. El calor de su palma me penetraba la camisa, quemándome tanto que el corazón me latía con fuerza. De repente me di cuenta de que para Tong Tan Lam, esta calidez podría no ser solo una simple calidez. Lo siento, ¿eh? Pastel arruinado. Me miró con los ojos rojos y la voz ronca como la de una ardilla. Bajo sus pies, el pastelito estaba roto en el suelo, la capa de crema aplastada y sin forma. En fin, es solo un pastel, puedo comprar otro, ¿no? No es lo mismo. Tong Thanh Lam asintí con amargura. Si fuera él, definitivamente no dejaría que te acosaran así hoy. ¿Quién? Soy una persona. Al ver su mirada resentida, desperté de repente. Espera, ¿acaso está celoso de sí mismo 10 años después? Ja mi party de risa. Quizás Tong Tan Lam también se dio cuenta de su excesiva infantilidad. Se puso rígido y se dio la vuelta, evitando mi mirada. Esa mirada testaruda era tan adorable que me dolía. No pude evitar ponerme de puntillas y darle un beso suave en la mejilla. Cariño, ya seas tú ahora o en el futuro, te amo. Estaba muy herido, pero Tong Tan Lam se negó a ir al hospital. No había otra opción, así que le apliqué la medicina yo mismo. Le echaron yodo sobre la herida, pero Zhong Qinglin permaneció en absoluto silencio. Si no fuera porque las sábanas estaban hechas pedazos, dudaba mucho que sintiera dolor. Si te duele, grita, ¿de qué te avergüenzas? Zhong Qinglin negó con la cabeza, con la mirada fija en la ventana completamente oscura, y su rostro sombrío, como si estuviera cubierto por una capa de niebla. Quizás todavía estaba pensando en las palabras de los soldados. Especulé en secreto que esta misión, el camino por delante, probablemente sería muy difícil. Pero tenía que ser decidido y tenerlo todo claro. Cuando esté aquí, no dejaré que Tong Tan Lam esté triste y deprimido solo por las noches. Le di una palmadita en la frente, frunciendo el ceño con tristeza, pensando en algo. ¿Ves si la lencería que te compraste hoy es bonita? ¿O te la pruebas para que la vea? Tong Tan Lam abrió los ojos de par en par y me agarró la mano de inmediato. Rápidamente me cubrió con la manta que tenía a su lado. En un instante, quedé envuelto como un hilo de algodón, incapaz de moverme. ¿Qué haces? Tong Tan Lam apartó la mirada. Tenía las muñecas rojas. No, quítate la cabeza delante de los demás. No eres otra persona, incluso nos acostamos. No, bueno, ahora no. Murmuró, no te enamores pronto. Lo que quería decir era que, aunque fumara, se peleara, bebiera, etc., tenía que ser un estudiante feliz y no enamorarse pronto. No fumo en Ibibo. Tong Tan Lam explicó en voz baja. Se oía con claridad, pero también un poco ofendido. Solo fingía ser así para evitar que lo intimidaran. Me detuve, con el corazón en un puño. Así es. 17, 18 años, estudiante de preparatoria, viviendo sola sin protección familiar. Todas esas capas de protección son solo formas de protegerse de este mundo cruel. El tiempo vuela. El tiempo vuela, ha pasado un mes. Tong Tan Lam no solo se acostumbró a mi presencia, sino que también sabe interpretar el papel de un joven esposo. Cada vez que llamaba marido con coquetería, a veces la oía responder en voz baja varias veces. Lo único malo era que Tong Tan Lam estaba cada vez más ocupada. Después de la escuela, corría a casa a prepararme la cena y luego salía corriendo a trabajar. Estaba demasiado ocupado para siquiera pensar en mí. También intenté cocinar, pero casi arruino la olla de pollo.
Cuando el gerente general vio mi mano quemada, una persona tan fuerte se dio la vuelta en silencio para secarse las lágrimas. La convenci para que parara. Desde ese día, me prohibió terminantemente acercarme a la cocina. Bueno, si lo miras desde una perspectiva positiva, ¿no es esta una forma indirecta de impedirle hacer algo? En mi tiempo libre, suelo escaparme a dar un paseo. Con el dinero que tenía y que me dio el gerente general, di una vuelta por el pueblo y luego volví a casa con los brazos llenos de té con leche, takoyaki y salchichas a la piedra. Hoy estuve fuera más tiempo de lo habitual, y al volver, vi que la puerta de la cocina estaba entreabierta. Entré y vi a Tong Tan Lam, distraída en la cocina. Estaba distraída, sosteniendo el geo en la mano, llevándolo en silencio a su muñeca. En ese momento, mi corazón dejó de latir. Tong Tan Lam, mi voz temblaba. ¿Qué haces? Giró la cabeza, se quedó atónita por un momento, y de repente soltó el geo y corrió a abrazarme fuerte. Pensé que me había dejado. La voz de Tong Tan Lam era tímida, extremadamente feliz. Me abrazó tan fuerte, presionando mi vientre lleno, que casi vomité. Al ver la expresión vacilante de Tong Tan Lam, una idea me cruzó la mente. La mejor manera de detener a alguien que busca la muerte desesperadamente es darle un rayo de esperanza. Tomé la mano de Tong Tan Lam con el rostro serio. Sí, pensaste bien. Estoy embarazada, el bebé es tuyo. Para hacerlo más convincente, me levanté la camisa. Mi barriga sobresalía un poco, como si tuviera un embarazo de 3 o 4 meses. Tong Tan Lam era como una estatua de piedra, mirándome con la mirada perdida. ¿Puedes tocarlo? Solo tocalo. Su gran mano se posó sobre mi vientre, acariciándolo suavemente. ¿De verdad es tu hijo? Ella aún no podía creerlo. Claro, si el té con leche y el takoyaki aceptan llamarlo papá. Añadí en silencio. Tong Tan Lam, padre por primera vez, sintió una gran curiosidad. No le bastó con tocarle la barriga. También metió la mano para escuchar. Me pareció gracioso y preocupado a la vez. Justo cuando estaba a punto de apartarlo, de repente gritó de alegría. La máquina está pedaleando. Me acaba de dar una patada. ¿Quién fue? ¿Quién me dio la patada? Me temblaba la comisura de la boca, me tapé la cara y no me atreví a mirarla. El estómago lleno después de comer se confundió con las patadas de un bebé, tan aterrador como un cuento de fantasmas. Antes de que la cosa fuera demasiado lejos, hablé rápidamente. Cariño, tengo hambre. Yo también tenía hambre. Debo decir que, aunque este método fue un poco arriesgado, los resultados superaron mis expectativas. Tras saber que estaba embarazada, Tong Tan Lam dejó de estar deprimido y ya no pensaba en deshacerse del problema. Fue justo cuando empezó a ganar dinero. A una edad en que su orgullo era más grande que una montaña, además de trabajar 2 veces a tiempo parcial todos los días, Tong Tan Lam también empezó a recolectar chatarra en el aula. Botellas de agua mineral, cajas viejas de cartón, las recogía todas y las vendía por más de 400 yuanes al mes. Con dinero, el general Tan Lam compró todo tipo de alimentos nutritivos para llevar a casa. Siguiendo las instrucciones del manual, cambiaba los platos a diario y me preparaba con esmero una sopa nutritiva. El manual decía que las mujeres embarazadas con deficiencia de calcio son propensas a enfermarse, así que todas las noches el general Tan Lam se levantaba de la estera en el suelo y me masajeaba los pies. Con tanta carga de trabajo, su cuerpo estaba visiblemente más delgado. Sentí lástima por él, la verdad es que no necesitaba comer tan bien. Tong Tan Lam simplemente dijo que sí para acabar con el asunto, pero en secreto hizo lo que quiso a sus espaldas. Hasta que un día, Tong Tan Lam regresó feliz a casa, anunciando que acababa de ser contratado como tutor para un compañero de clase. El sueldo era muy alto y no tuvo que hacer horas extras durante el examen de admisión a la universidad. Ya era inteligente, y ahora que se había esforzado por compensarlo, sus calificaciones habían vuelto a la normalidad. Me alegré por él y lo admiraba en secreto. En efecto, el conocimiento puede cambiar la vida. Tong Tan Lam no me dejaba ir sola a ningún sitio, pero quedarme en casa todo el tiempo era sofocante. Después de dar varias vueltas, decidí ir a la puerta de la escuela a esperarlo.
Era un funcionario de alto rango, guapo, y destacaba entre la multitud con su uniforme. Estaba a punto de llamar al director general cuando vi a una chica menuda que se acercaba corriendo, mirándolo un momento y sonriendo con incertidumbre. Los dos parecían muy cercanos. Sentí una opresión en el pecho y la garganta seca. Estar parado frente a la puerta de la escuela así llamaba la atención. Cuando el director general me vio, su sonrisa desapareció de repente. Me agarró la muñeca con fuerza, con la voz un poco áspera. ¿No te dije que no salieras sola? ¿Y si pasa algo? Estaba aburrida en casa, así que me quejé instintivamente. ¿Quién eres? El espacio circundante se quedó en silencio. Sonreí y tomé la iniciativa de hablar. Ella es la hermana mayor de Tong Tan Lam. Es muy linda. Sus hoyuelos están floreciendo y me llama con dulzura. Hola, soy compañera de clase de Tong. Mi llamo Kyonon. Soy quien te pidió que me dieras clases particulares, añadió Tong Tan Lam en voz baja a mi lado. Lo miré con los ojos llenos de emociones. Resultó que la protagonista había aparecido antes de lo esperado. Al llegar a casa, miré primero el calendario colgado en la pared, 12 de abril. Habían pasado exactamente 3 meses desde mi llegada. La protagonista femenina había aparecido. Felicidades al anfitrión por completar la misión de detener al villano 4.4 y acabar con él. Al verme en silencio, el sistema se quedó perplejo. La recompensa es de 1 millón. ¿No estás contento? No sé qué decir. 1 millón no alcanza ni para comprar un bolso. El sistema la regañó con furia. Era realmente irrazonable hablar con gente rica como ella. Después de terminar de bañarse, Tong Qinglin, como siempre, estaba a punto de quitarse la manta y dormir en el suelo. ¿De acuerdo, esposo? No pude resistir mi coquetería. Tong Tan Lam dudó un momento y, a regañadientes, se metió en la cama y se acostó a mi lado. Las luces se apagaron y la habitación se quedó repentinamente en un silencio extraño. Solo quedaban 3 cortas horas. En la oscuridad, el viento y el cielo despejado me tocaron la mano y me preguntaron con voz tímida. Dentro de 10 años, ¿en qué tipo de persona crees que te convertirás? Construirás tu propia empresa, ganarás mucho dinero, tendrás una carrera exitosa y serás un hombre admirado por todos. Recité la descripción de la novela que leí una vez. Entonces, ¿de verdad nos casamos? Para nada. De hecho, no existe un nosotros. En el futuro, te enamorarás de la protagonista femenina, te volverás contra el protagonista masculino y finalmente te sacrificarás, recibiendo la bala por ella. Al imaginar la escena de Tong Tan Lam cayendo en un charco de sangre como en la novela, se me encogió el corazón. Pero aún así me obligué a mentir. Claro que, como en un cuento de hadas, viviremos felices para siempre. Esa noche, el general me hizo muchas preguntas. La mayoría giraban en torno a mi futuro con él. Por suerte, pude responderlas todas. Lo que odio es que todo es mentira. Las manecillas del reloj se acercaban lentamente a las 12 de la noche. De repente, apreté la mano del jefe en mi corazón con una valentía sin precedentes. General Thanh Lam, Lola Mamu. Su vida me pertenece. No importa quién sea, no vale la pena morir por ella. ¿Me oyes? Dije estas palabras de repente y no respondí. Solo miré a Tong Tan Lam, con los ojos en blanco. Pareció presentir algo y guardó silencio un buen rato. Finalmente, oí un suave zumbido. Un leve crujido resonó en mis oídos. Un instante después, unos suaves labios rozaron los míos. Por primera vez, Tong Tan Lam tomó la iniciativa de besarme. Me detuve un momento y luego, lentamente, lo abracé por el cuello, correspondiendo el beso con ternura. Las lágrimas se mezclaron y me mojaron la cara. No sé si es mío o suyo. Me duelen los labios. Tong Tan Lam hundió la cara en mi cuello y susurró. No dejes que descubra que me mentiste. Si no, aunque corras hasta el fin del mundo, te arrastraré de vuelta. 10 años, tiempo suficiente para que todo cambie. Por ejemplo, talaron el algarrobo inclinado frente a mi casa. La tienda de té con leche fuera de la zona residencial también cerró hace mucho tiempo. Y mi familia también se declaró en bancarrota.
Me senté en la acera, observando cómo las hormigas movían su hormiguero bajo mis pies, absorto en mis pensamientos. O iba a trabajar recogiendo caracoles o iba a la puerta de la escuela a hacer salchichas a la parrilla. Justo cuando dudaba, una voz familiar resonó de repente a mi lado. Querido jefe, te espera una nueva misión. La recompensa sigue siendo tan atractiva como siempre, 1.000.000. Sin pensarlo 2 veces, asentí. Antes menospreciaba este trabajo, pero ahora estaba dispuesto a hacerlo. Después de todo, la situación había cambiado y la gente se veía obligada a aceptar la realidad. Al abrir los ojos, me encontré en medio de un lujoso salón de banquetes. Con un espléndido vestido formal, mi mano izquierda se apoyó en la de un completo desconocido. El sistema empezó a presentar mi nueva identidad, la prometida del director ejecutivo del IT Technology Group. El objetivo de esta misión es conquistar al protagonista masculino del grupo, Tong Tan Lam. Me sorprendió oír ese nombre tan familiar. Sí, era el gran villano al que había salvado hacía 10 años. Pero según la historia, ¿no lo había hecho ya? Sí, el sistema rió fríamente. No solo no murió, sino que casi destruyó el mundo. Sigus Amanasandome? ¿Qué quieres decir? Me pregunté, pero el sistema se negó a explicarlo. En fin bendito seas. En cuanto terminó de hablar, las luces del salón se apagaron de repente y una figura alta apareció bajo las luces del escenario. Tras 10 años de separación, Song Qinglin había madurado mucho, sin los rasgos inmaduros del joven que una vez fue. Llevaba un traje gris oscuro meticulosamente confeccionado, y bajo sus cejas afiladas se alzaban unos ojos negros y profundos, fríos como el hielo. Su puente nasal alto, sus labios finos y su mandíbula angulosa creaban un aura fría y distante. Me encogí en un rincón y balbuceé, ¿no podemos cambiar de misión? Parecía que Song Qinglin estaba a punto de dispararme de inmediato. El sistema se negó rotundamente, sin ningún profesionalismo. Habiendo llegado tan lejos, no me quedó más remedio que aceptarlo. Como no había comido nada en todo el día, decidí llenarme el estómago primero. Acababa de terminar el pastel y la comida que tenía delante cuando alguien me apartó. Mi prometido, tan estricto como tú, me gritó, deja de comer. El gerente general Tong llegó, se acercó apresuradamente y comenzó a halagarme. Tong Qinglin solo inclinó levemente la cabeza y permaneció en silencio, sin saber si había oído algo. De repente, su mirada se volvió hacia mí y formuló una pregunta curiosa. ¿Quién es esta persona? Parece que me ha olvidado. En estos largos 10 años, 3 meses son como un grano de arena desconocido. Me acabo de quitar de encima una carga, pero no puedo evitar sentirme un poco perdido. Esta es mi prometida, señor. Li Yan me acercó y me instó. Date prisa, señor, brindemos por el gerente general Tong. Al no tener otra opción, apreté los dientes y di un paso al frente. Gerente general Tong, me gustaría brindar por usted. Tong Qinglin guardó silencio un momento y luego rió con frialdad. No bebo vino que me ofrezca nadie, especialmente el de gente astuta, deshonesta y desagradecida. Señorita Wen, ¿es usted ese tipo de persona? La mirada penetrante de Song Qinglin parecía escrutadora, como si quisiera descubrir el secreto oculto en ese rostro. Escuché a la persona allí parada, sin poder hablar. Al final, Song Qinglin no bebió esa copa de vino. Li Yan me sacó a rastras del salón, furioso mientras caminaba. ¿Sabes lo influyente que es Song Qinglin en el mundo empresarial ahora? Si lo ofendes, jamás podrás levantar la cabeza en esta vida. Vamos a romper el compromiso, te vas a casa solo. El BMW negro chirrió y se alejó a toda velocidad en la noche, dejando una estela de humo. El lugar estaba en las afueras, sin ningún coche. En la fría noche de otoño, el viento soplaba con fuerza. Llevaba un vestido fino, acurrucada al borde del camino, temblando de frío. Cuando sentí que estaba a punto de desplomarme, unos brazos me abrazaron. Una mano grande se posó en mi cintura, levantándome suavemente. La vida que sacrificaste para dejarme, ¿es esto? Song Qinglin apretó los dientes, con la voz llena de ira contenida. Todo su cuerpo exudaba un aroma fresco y herbal,
extremadamente atractivo. Agarré el cuello de la camisa de Son Kinglin y rompí a llorar de alegría. «Oh, su robusto coche», murmuró. «Cariño, te extraño mucho». Me cubrí con la chaqueta y Son Kinglin me subió al coche. Abrí los ojos aturdido, y lo primero que vi fue el techo del coche, lleno de estrellas frías. Un Rolls-Royce Phantom. Mi familia tenía uno. Dentro del cálido coche, el frío desapareció poco a poco, mi temperatura corporal se recuperó poco a poco, casi me quedé dormido de nuevo. No fue hasta que me empujaron con fuerza sobre la cama que me desperté sobresaltado. En ese momento, Tom Kinglin estaba de espaldas, quitándose la camisa. Su cuerpo musculoso, con fuertes líneas musculares, formaba una seductora V, lo que me hizo tragar saliva con dificultad. «¿Qué intentas hacer?» El sistema me midió, su voz burlona. Un hombre y una mujer solteros, compartiendo habitación en plena noche, ¿crees que intenta poner a prueba tu ingenio? Es increíble. Mientras aún estaba aturdido, Tom Kinglin ya se había acercado, desvistiéndose la parte superior del cuerpo. Su alta figura proyectaba una sombra sobre mí. La presión de su cuerpo me impedía casi respirar. No, Tom Kinglin se quedó paralizado. Mis ojos se oscurecieron, deteniéndose en mi vientre. En cuanto su mirada se posó en mi vientre ligeramente prominente, su expresión se tornó sombría. Tom Kinglin frunció los labios, con la voz ronca de ira. ¿De quién? ¿De quién qué? Estaba confundida. Le pregunté, ¿de quién era el hijo? En el salón de banquetes, me había comido 20 macarrones y 30 pastelitos. El vestido ajustado dejaba al descubierto mi vientre. Esta situación me resulta tan familiar, solo que esta vez ya no tengo el valor de mentir. Pienso por un momento, tartamudeando, que quizás sea él. Si se cree la historia de los macarrones y el pastel de chocolate que lo llaman papá. Son Kinglin me miró fijamente, sin poder creerlo. Así que hace 10 años, jaja, me reí 2 veces con voz nasal. En aquel entonces, era té con leche de tapioca y takoyaki. Son Kinglin estaba tan furioso que se puso rojo. Inmediatamente me empujó sobre la cama. Todo era falso. El matrimonio era falso, los hijos eran falsos. Su voz sonaba entrecortada, casi desesperada. ¿Así que decir que me amas también es mentira? No, es verdad, te amo de verdad. Le expliqué rapidamente. Tong Tan Lam negó con la cabeza, con la voz llena de amargura. Mentiroso, nunca más te creeré. En cuanto terminó de hablar, me besó rápidamente, bajo y con violencia, como una tormenta, bloqueando todas mis palabras. El beso fue tan apasionado que parecía querer aplastarme. El corazón de Son Tan Lam quizás se había enfriado, pero sus labios aún conservaban el instinto de poseer a los demás a través de los besos. ¡Qué miedo! Intenté apartarlo, susurrando débilmente. No lo hagas más. Tan Lam rompió el envoltorio del condón, se agachó y me mordió la muñeca suavemente. Su voz era firme y seductora. Tú mismo lo dijiste. Tuve que usar toda la caja en una noche solo para la tercera, pero me enviaron a la detención de Tan Lam porque dijo que mentir es un delito. A la mañana siguiente, me desperté en la cama grande, todavía con mi pijama de seda, con todo el cuerpo dolorido, la espalda tan dolorida que no podía mantenerme erguida. Al abrir la ventana, apareció ante mis ojos un espacio lleno de tulipanes, más grande que la antigua villa de mi familia. El probador de al lado, con algunas camisetas de estilo Holte colgadas en el armario y bolsas para cascos llenando los estantes, parecía una pequeña tienda de lujo. El jade, los diamantes y los brillantes collares de leopardo me mareaban. Abajo, el chef privado preparaba ingredientes crudos que acababan de llegar en avión. Me quedé atónito y no pude evitar exclamar. ¿Son tan sofisticados y pervertidos los castigos de los ricos? El sistema estaba furioso. ¿Presumes? ¡Qué maldita sea! Esta chica tiene mucha suerte. Nunca ha pasado por un mal día. El general Lam seguía con una actitud fría, aparentemente sin prestarme atención. Cada día, al regresar a la villa, solo hacía 3 cosas: comer, dormir y ayudarme a consumir los suministros de planificación familiar. Ese día, después del trabajo,
Me acosté en la cama, ignorando el mundo, con la mente en blanco. El general Tanlam se sentó a mi lado, me acarició el pelo y dijo con indiferencia: «Hoy vino tu prometido a la empresa y envié a alguien para despedirlo. De ahora en adelante, ninguna empresa se atreverá a cooperar con ellos». Me quedé atónito por un momento, y luego me di cuenta de que hablaba de Lin Yem. Quería que lo elogiara por ayudarme a sentirme mejor. Antes de que pudiera abrir la boca, el rostro de Tong Tanlam se volvió frío y su voz, agria. «¿Qué? ¿Me trató tan mal y aún así todavía le tengo lástima y quiero ayudarlo?» «Claro que no». Le expliqué rápidamente. Lo que quería decir es que el compromiso había terminado. Ya no es mi prometido. En cuanto terminé de hablar, me incliné y le di un beso en la mejilla a Tong Tanlam, y luego, sin pudor, me comporté como una consentida. Me intimidó. Su personalidad es pésima. Gracias, querida, por defenderme. Aproveché la oportunidad para expresar mis sentimientos, y cuando mis emociones se desbordaron, se me llenaron los ojos de lágrimas. Cariño, perdóname por no tenerte. Siento un vacío en el corazón. Si no me crees, intenta arreglarlo. Tomé la mano de Tong Tanlam y la acerqué a mi pecho. Tong Tanlam tenía la cara roja y seguía murmurando obstinadamente. Mentiroso, ya no confío en ti. Debo admitir que el dinero sí que puede hacer que la gente se sienta cómoda. Desde que me mudé a la villa, mi frío crónico en las manos y los pies desapareció de repente. Ahora, cuando duermo, mis pies ya no están tan fríos como antes. En mi tiempo libre, montaba a caballo en la montaña que estaba detrás de mí o pescaba junto al lago. Por la noche, un rico director ejecutivo venía a dormir conmigo. La verdad es que la vida era demasiado cómoda. Al verme aún sumido en una vida de dependencia, el sistema empezó a preocuparse. La misión no avanza en absoluto. ¿Puedes hablar más en serio? Bostecé fuerte y pregunté débilmente. Si fallo, ¿cuál será el castigo? Estaré atrapado en este mundo para siempre, dijo el sistema apretando los dientes. ¿Y qué si lo logro? ¿Conseguir 1 millón y seguir atrapado en este mundo para siempre? ¿Qué acabas de decir? ¿Crees que quiero eso? El sistema explotó de repente y me lanzó un papel. No preguntes más. Solo sigue esto. Te garantizo que lo conseguirás en 30 días. Lo abrí y era una estrategia muy detallada, escrita a mano, para conseguir a su novia. Me sonó. Número 1. Besar es la manera más rápida de fortalecer una relación. Sugiero dar un beso al día. Beso de buenos días, beso de despedida, beso para comer, beso para consolarse, beso para celebrar, beso de buenas noches. Aparté la mirada, sin miedo a besarla hasta desgarrarla. Aún no era el número 2, usar apodos íntimos borrará la distancia, añadiendo sugerencias a cada frase. Carino, 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 Carino esposo. Lo miré y no pude evitar levantar la mano para frotarme la frente. ¿Tú escribiste esta farsa? Sí, ese loco la escribió. El sistema se detuvo y, de repente, caí en la cuenta de algo que me hizo temblar un poco. Ese día, Tom Kinglin se preparaba para ir a la empresa como de costumbre. Justo antes de que saliera, lo llamé de repente. Oye, espera un momento. Me acerqué a ajustarle la corbata y le dije que se agachara. La distancia entre nosotros se acortó, hasta el punto de que podía oír claramente la respiración de Tong Tanlam, cada vez más agitada. Tong Tanlam cerró los ojos con suavidad, como si esperara un beso mío. Pero justo cuando mis labios estaban a punto de rozar los suyos, intenté mantenerme despierta y lo evité, para luego apartarlo con suavidad. Después, le di una palmadita solemne en el hombro. Tienes la corbata torcida. Bueno, voy a trabajar. Tong Tanlam se quedó aturdido en la entrada, con expresión sombría. Reprimí una sonrisa y le tiré un beso. Cariño, hazlo lo mejor que puedas. Estaré en casa esperándote. El sistema lo observaba todo, casi arrodillándose de admiración. Maestro, eres muy bueno seduciendo a la gente. Este beso fallido sin duda lo recordará toda la vida. La limusina negra desapareció poco a poco al final del camino, y mi sonrisa también se desvaneció. ¿Cuándo se enteró finalmente de su existencia?
Thong Kinglin no murió en lugar de la protagonista femenina, como predecía el final de la novela. Eso me tranquilizó, pensando que los pequeños cambios al final no tendrían consecuencias graves. Pero, desde que vi ese plan escrito a mano, me di cuenta de que Thong Kinglin no solo presentía la existencia del sistema, sino que también tenía tratos secretos con él. El sistema permaneció en silencio un buen rato, luego susurró, quizá hace unos 4 o 5 años. ¿Tanto tiempo?, exclamé sorprendido. El sistema dudó un momento y me condujo a una pequeña habitación al final del pasillo. La habitación no tenía ventanas. Cuando se encendieron las luces, la escena que vi me dejó atónito. Toda la pared estaba cubierta de fotos mías, fotos de mi mundo anterior. Cuando comía, bebía, dormía, en medio de la habitación había varias filas de vitrinas que exhibían mis objetos personales. Una taza, pijama, pinzas para el pelo e incluso un sujetador y collar de encaje blanco. Con razón perdía cosas sin parar y no encontraba nada al revisar las cámaras. Resultó que había un espía en casa. El sistema decía que, después de mi partida, Tong Tan Lam estuvo triste exactamente 2 días. Después de eso, cambió por completo. Estudió como un loco, ganó dinero desesperadamente y se volvió increíblemente fuerte, hasta el punto de que su energía superó a la de los 2 protagonistas. Al principio, el sistema aún creía que el villano fuerte promovería los sentimientos de los protagonistas masculinos y femeninos, así que no interfirió. Hasta que la situación cambió gradualmente. Tong Tan Lam seguía sin sentir nada por la protagonista. Por mucho que ésta se sintiera herida o llorara, él no se conmovía. Como no había ningún villano al que engañar, los sentimientos entre los 2 protagonistas no pudieron desarrollarse. El sistema y los demás miembros entraron en pánico y comenzaron a emparejarlos deliberadamente. Estaban en la misma habitación, e incluso intentaron borrar mi recuerdo de la mente de Thong Kinglin. Pero estaba demasiado decidido. Cuando el recuerdo se borró, Thong Kinglin inmediatamente usó su mano para registrarlo. El color fluyó descontroladamente, tan descontroladamente que incluso el sistema se asustó y se detuvo. Así, Thong Kinglin empezó a comprender que una fuerza lo controlaba. Lo siguió en secreto durante 1 año y finalmente descubrió la verdad. Y entonces, secuestró a los protagonistas masculino y femenino. Los llenó de gasolina, les ofreció un encendedor y los miró con frialdad. Sin aparecer, el mundo casi se derrumbó. A partir de ese día, Thong Kinglin se convirtió en el nuevo protagonista, reemplazando a la pareja original. El sistema se lamentó. Me obligó, e incluso me amenazó, a transmitir en vivo su vida pasada para que él la viera. Un sistema poderoso como yo se convirtió en un objeto, como una cámara de vigilancia. Me quedé atónita, con un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué no me trajo aquí? El sistema exhaló, su voz llena de impotencia. Pensó que aún no había abierto la boca. Pero él dijo que una joven como ella, acostumbrada a una vida de lujo, ¿cómo podía aceptar venir a un mundo nuevo? Solo cuando su familia se declaró en bancarrota, aceptó que me hiciera cargo de ella. Me quedé sin palabras, con el corazón conmovido, sintiendo dolor y consuelo a la vez. Cuando Thong Kinglin regresó, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Temiendo que notara algo, me disculpé diciendo que no me sentía bien y me dormí. Un sonido suave y leve resonó en mi oído, y de repente sentí frío en el dedo anular de la mano izquierda. Un anillo de diamantes. El hombre que, con arrogancia, declaró que jamás me perdonaría en esta vida, ahora se arrastraba en secreto hasta el borde de la cama y me abrazaba suavemente la pierna. Al igual que hace 10 años, resulta que lo que nutre a la gente no es solo el dinero, sino también el amor. La tristeza me inundó el pecho. De repente, me incorpor y lo lame. Tong Tan Lam Casamonos. Tong Tan Lam abrió mucho los ojos y me miró desconcertado, como si no pudiera comprender del todo lo que acababa de decir. Tardó unos segundos en preguntar, ¿hablas en serio? Sin esperar a que asintiera, Tong Tan Lam saltó de la cama, me agarró de la mano y me sacó de allí. ¿Qué haces? Voy a inscribirme para casarme. Está oscuro, la gente lleva mucho tiempo sin trabajar, puedes ir mañana. Tong Tan Lam se detuvo, con los ojos enrojecidos,
como una pequeña tortuga temerosa de ser abandonada por su dueño. ¿Y si mañana me arrepiento y desaparezco de nuevo? Le apreté la mano con fuerza, entrelazando nuestros dedos, sin dudarlo un instante. Estoy aquí.